Hola, el día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio para el siguiente conjunto de vectores en R2 con las siguientes operaciones: una suma vectorial y una multiplicación vectorial. Aquí vamos a aplicar las 10 propiedades para determinar si este conjunto de vectores es un espacio o no es un espacio vectorial. Vamos a aplicar todas las propiedades, se cumplan o no se cumplan cada una de ellas. Para ello, vamos a definir, permítame cambiar de color, vamos a definir que x, y, z son elementos de un espacio en R2, un conjunto de vectores en R2. También vamos a decir que alfa y beta son elementos de los reales. Esto con el fin de establecer tres vectores base, que en este caso sería el vector x, que va a ser igual a x1 y x2, el mismo conjunto de vectores de entrada para x. Este tiene una dimensión de 2 por 1, dos filas por una columna. Planteamos un nuevo vector para y, x mayúscula y mayúscula, mucho ojo en eso. Vamos a tener que el vector y va a estar conformado por los valores de y1 y y2. Este también tiene una dimensión de 2 por 1. Y un vector z puede tomar los valores a y b con las mismas dimensiones de los vectores de entrada, también de 2 por 1. Ahora, en primer lugar, vamos a aplicar la primera propiedad de composición interna. Lo dejamos por aquí. Entonces, ¿qué vamos a decir en esta propiedad? Vamos a decir que la suma del vector x más la suma del vector y tiene que ser elemento del conjunto de vectores en R2. Ahí se cumple esta propiedad. Entonces planteamos los vectores que nosotros definimos inicialmente. En la mayoría de ejercicios y de espacios vectoriales se definen estas mismas variables con los mismos escalares, alfa y beta. Pueden encontrar en otra nomenclatura los valores de a y b, pero comúnmente se utiliza alfa y beta para denotar a los escalares. Entonces establecemos cuál es el conjunto de vectores x. Es x1 y x2. Esto dice que sumado al vector y, el vector y, ¿cuál es? y1, y2. Nos debe dar un espacio vectorial en R2. Entonces aplicamos lo que nos define el ejercicio. ¿Qué nos define? Que cuando sumemos dos vectores, en el resultado vamos a sumar el primer valor del vector con el segundo valor del vector. Debemos aplicar lo que nos define el espacio, bueno, el supuesto espacio vectorial que se nos presenta. Entonces dice que sumemos x1 y y2. Entonces, de igual manera, aquí sumamos x1 más y2. Y abajo vamos a sumar x2 más y1. Entonces, como vemos, este vector resultante también es elemento de R2. Es decir, tiene dos dimensiones, tanto en la primera fila como en la segunda fila. Y recordemos que esto es una sola columna. Entonces, es un elemento de R2. Podemos decir que esta propiedad de composición interna así se cumple. Ahora, vamos a pasar a la segunda propiedad. La segunda propiedad es la propiedad conmutativa. Ahora, ¿qué nos dice la propiedad conmutativa? Nos dice que la suma del vector x más la suma del vector y va a ser igual a la conmutación, es decir, cambiar el sentido de la suma, va a ser igual a y más el vector x. ¿Sí? Parecen cosas similares, pero vamos a comprobarlo si vectorialmente se cumple esta condición. Entonces, nuevamente planteamos cuál es el vector x. El vector x que nosotros hemos planteado es x1, x2. Este debe estar sumado al vector y. El vector y es y1 y y2. Esto nos dice que debe ser igual a la suma de y. El vector y es y1 y y2 más el vector x. El vector x es x1 y el valor de x2. Entonces ya tenemos la operación, aplicamos lo que inicialmente nos dice la operación de suma vectorial. Nos dice, como ya lo definimos anteriormente, que sumemos el primer término con el segundo término. Sí se los puede llamar de esa manera. Entonces aquí vuelve a tener la misma respuesta que el valor inicial. Sería x1 más y2. Y abajo x2 más y1. De esta manera. Ahora aplicamos la misma propiedad, se puede decir propiedad, o la misma restricción que presenta esta suma vectorial para este término, para este lado de la igualdad. Entonces vamos a tener que y1
más x2 en este caso. Y abajo vamos a tener que y2 más x1. Como podemos ver, esto por más que ordenemos primero aquí colocando las x, no se va a parecer para nada al lado izquierdo al lado derecho. Entonces, esta propiedad no se cumple, la propiedad conmutativa, porque esto es diferente. Con ello ya podríamos decir que este no es un espacio vectorial. Pero vamos a aplicar las 10 propiedades para ir conociendo cómo aplicar cada una de ellas. A continuación vamos a ir con la tercera propiedad. La tercera propiedad es la propiedad asociativa. La propiedad asociativa nos dice que al sumar el vector x asociado al vector y más el vector z, nos debe dar igual la asociación del vector x más el vector y más el vector z. Simplemente aplicando la propiedad asociativa. Y vamos a aplicar dicha propiedad. La voy a llevar hasta este punto, la propiedad asociativa. Entonces voy a tener que el vector x va a ser igual a x1, x2, más el vector y sumado con el vector z. Entonces lo ponemos entre corchetes. El vector y es y1, y2, sumado con el vector z. El vector z nosotros definimos como a y b. A y b. Solo para comprobar las propiedades de los espacios vectoriales, nada más. Y esto nos dice que debe ser igual. Nuevamente abrimos corchetes a la suma del vector x, ahora este, sumado con el vector y. Cerramos corchetes y a su vez se suma el vector z. Listo. Aplicamos a cada una de las operaciones la suma que se nos presenta de esta manera. Entonces aquí vamos a sumar x1, x2, por el momento permanecen. Aquí sumamos vectorialmente estos valores que están dentro de los corchetes. Entonces vamos a tener que, recuerdan, y1 con b. Debe sumarse y1 más b. Y abajo y2 más a. Por la definición que vimos inicialmente, cómo se están sumando. Debemos sumar tal como se suma acá. Y cuando entremos a la multiplicación vamos a multiplicar tal como se multiplica en este lado. Por este lado vamos a tener esta respuesta. Nos va a dar x1 más y2 y x2 más y1. Y a su vez sumado con a y b. Seguimos sumando, tenemos un vector y otro vector con las mismas dimensiones, entonces no existe problema. Permítanme borrar esto para hacerlo un poco más arriba para que me alcancen todas las propiedades en una sola pantalla. Entonces vamos a tener que x1 se va a sumar a ¿qué? A y2 y a a. y2 más a. Y abajo x2 se va a sumar a y1 más b. Por este lado. Y por este lado, x1 más y2 se va a sumar a b. Y x2 más y1 se va a sumar a a. Como podemos ver, los términos de x y y quedaron iguales, pero a y b conmutan en sus respuestas. Por lo tanto, estas dos expresiones no son iguales. Entonces, no se cumple esta propiedad asociativa. A continuación, vamos a aplicar la cuarta propiedad. La cuarta propiedad es la existencia del vector 0. Esta propiedad nos dice que si sumamos al vector x, el vector x con un vector 0, la respuesta va a ser igual al mismo vector x. ¿Y cuál es ese vector 0? Lo vamos a definir. Entonces el vector x ya tenemos, ¿no? El vector x es x1 y x2. Más el vector 0 puede ser un valor de a0 y un valor de b0. Que no sabemos si en verdad estos valores son ceros. Y esto va a ser igual a que me debe dar el resultado al mismo vector que sumamos inicialmente, que sería el vector x, x1 y x2. Nuevamente aplicamos la propiedad de la suma. No sería la propiedad, sino la restricción que tenemos para esta suma. Sería x1 más b0 y x2 más a0. Esto igual a x1 y x2. Tenemos esta parte, hacemos una igualdad de ecuaciones. Entonces vamos a tener que x1 más b0 va a ser igual a x1. Entonces,
Si nosotros eliminamos estos valores, vamos a tener que B0 sí va a ser igual a 0, porque se va a ir la expresión con los términos de x1 con x1. Para la siguiente igualdad, x2 más a sub 0 va a ser igual a x2. De igual manera, se nos van a ir los de x2 y vamos a tener que a sub 0 sí es igual a 0. Entonces, el vector sub 0 es igual a 0 y 0. Podemos hacer una verificación de esto, pero como vemos, los valores de 0 ya nos dan que la respuesta sí es exactamente el vector x. Entonces no habría necesidad de hacerlo. Y algo muy importante que esto sí es pertenece a un conjunto de vectores en R2. Por lo tanto, podemos decir que esta propiedad sí se cumple. Ahora vamos con la quinta propiedad. La quinta propiedad es la existencia del vector inverso aditivo. Se la conoce con ese nombre. Para ello planteamos que el vector x más la suma con un vector x aditivo va a ser igual al vector 0, el que ya encontramos anteriormente. Definimos el vector x. El vector x es x1 y x2. El vector x aditivo puede ser definido por x1 aditivo y x2 aditivo, con una coma en su parte superior. Y esto es igual al vector 0. Entonces el vector 0, como ya lo encontramos, está conformado por los valores de 0 y 0. Nuevamente realizamos la operación inicial para esta suma vectorial. Vamos a tener que x1 más x2 aditivo y abajo x2 más x1 aditivo. Y esto es igual a 0. Me voy un poco hacia arriba. Nuevamente voy a hacer una igualdad. Voy a tener que x1 más x2 aditivo es igual a 0. Entonces, vamos a tener que el valor de x2 aditivo despejando va a ser igual al valor de x1. Y a su vez de la segunda igualdad vamos a tener que x2 más x1 aditivo es igual a 0. Despejamos x1 aditivo y esto es igual a x2. Entonces nuestro vector x aditivo va a ser igual a x1 aditivo. Tenemos el valor de... aquí es negativo. Está pasando al otro lado de igualdad a restar. Entonces es menos... menos x1 y acá abajo menos x2. Mil disculpas por ese error. Entonces x1 aditivo aquí es igual a menos x2. Entonces menos x2 en la parte superior y en la segunda fila menos x1. Menos x1. Ese es nuestro vector inverso aditivo. Entonces algo importante es que sí es elemento de los vectores en R2. Y entonces podemos realizar la verificación al realizar esta operación, ¿no? Vamos a realizar una pequeña verificación al sumar el vector x, que sería x1, x2, más el vector x inverso aditivo, que es menos x2, menos x1. Y esto nos debe dar 0, el vector 0. Entonces aquí aplicamos la propiedad, sigo con propiedad, la restricción que tenemos vectorialmente. Entonces sería x1 restado de x1. Y abajo x2 menos x2. Esto es igual a 0. Al vector 0. Entonces aquí si restamos, esto nos da 0 y es igual a 0. Como podemos ver, sí cumple. Entonces esta propiedad del inverso aditivo sí se cumple para este ejercicio. A continuación vamos a ir con la propiedad número 6. La propiedad número 6 se conoce como la propiedad de composición externa. Esta propiedad nos dice que a la multiplicación de un escalar alfa por el vector x tiene que ser elemento del conjunto de vectores que se está evaluando. En este caso un conjunto de vectores en el espacio R2. Entonces aplicamos que alfa, el vector x que nosotros definimos, es x1 y x2. Realizamos la operación. En este caso para la multiplicación vectorial nos dice que multipliquemos
término por término, y la respuesta no va cambiada en ningún sentido. Entonces, la respuesta para este caso va a ser x, alfa 1, x1, perdón, alfa x1 y abajo alfa x2. Entonces, esto podemos corroborar que también es elemento de R2. Pertenece a R2 y por tanto sí se cumple esta propiedad de composición interna, perdón, de composición externa. Vamos a seguir aplicando la propiedad número 7. Esta propiedad número 7 se conoce como distributiva de los escalares. Esta propiedad nos dice que alfa más beta, la suma de los dos términos, los dos escalares, multiplicada por el vector x, debe ser igual a la distribución de alfa por el vector x más beta por el vector x. Entonces vamos resolviendo. Alfa más beta por el vector x. El vector x es x1 y x2. Es igual a alfa que multiplica el vector x, que es x1, x2, más beta que multiplica a este mismo vector, x1 y x2. Entonces esto es un solo término. Vamos a hacer la multiplicación como se nos plantea, cada uno por cada uno. Entonces, en este caso tendría que multiplicar alfa más beta por x1. Directamente puedo aplicar una multiplicación distributiva. Voy a tener que alfa x1 más beta x1. Y abajo voy a tener alfa x2 más beta x2. Y esto es igual a, aquí, alfa x1, alfa x2, más beta x1, beta x2. Realizo la operación que continúa. Entonces voy a tener que este lado voy a tener alfa x1 más beta x1, alfa x2 más beta x2. Todo va a ser igual. Ahora tenemos una suma. Debemos aplicar la restricción de la suma planteada inicialmente. Entonces esto va a ser igual a alfa x1 más beta x2. Y abajo alfa x2 más beta x1. Por lo tanto, podemos ver que los términos no son iguales al un lado de la igualdad como en el otro. Entonces esto es diferente. Y por lo tanto, esta propiedad distributiva de los escalares no se cumple. Perdón, no se cumple. No se cumple. A continuación voy a aplicar la propiedad número 9. Voy por acá. La propiedad número 9 es la propiedad número 8 es la propiedad distributiva de los vectores. Esta propiedad distributiva de los vectores nos dice que alfa multiplicado por el vector x más y debe ser igual a la distribución de alfa x, más alfa y. Entonces a los dos vectores estamos aplicando la propiedad distributiva. Anteriormente solo aplicábamos hacia un vector. Simplemente vamos resolviendo. Vamos a tener que alfa que multiplica a la suma de x más y. Para ahorrar un poco espacio, voy a hacer los números más pequeños. Espero que los puedan ver. Más el vector y, que es y1, y2. Y esto va a ser igual a ¿qué? A alfa x1, x2, más la suma de alfa con y1 y y2. Vamos a tener que sumar aquí vectorialmente. Vamos a tener que alfa va a multiplicar a x1 más y2, como lo vimos en un inicio, y x2 más y1. Esto va a ser igual a ¿qué? Vamos a aplicar la multiplicación para este vector. Sería alfa x1 y alfa x2, sumado con alfa y1 y alfa y2. Seguimos resolviendo. Vamos a tener que x1 más y2. Y en esta parte x2 más y1. Va a ser igual. Aplicamos la restricción de la suma vectorial. Entonces en la primera fila x1 más alfa y2. Y abajo alfa x2 más alfa y1. Aquí ya voy a aplicar la propiedad distributiva. Y como vemos, si yo aplico la propiedad de multiplicación, más bien dicho, este mismo vector, x2 alfa y1, es igual tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Por tanto, la propiedad número 8, sí se cumple la distributiva de los vectores.
A continuación vamos a aplicar la propiedad número 9. La propiedad número 9 es conocida como la asociativa de los escalares. Esta propiedad nos dice que la multiplicación del escalar alfa con el escalar beta, a su vez con el vector x, debe ser igual a la multiplicación del escalar alfa asociado el escalar beta con el vector x. De esta manera. Simplemente resolvemos. Vamos a tener que alfa beta multiplicado por el vector x1, x2 es igual a alfa que multiplica, abrimos corchetes, beta por el vector x, que es x1 y x2. Aplicamos la restricción de la multiplicación. Vamos a tener que en este punto alfa beta x1 y abajo alfa beta x2. Para este lado vamos a tener que primero beta se va a multiplicar por el vector x y después todo el vector se va a multiplicar por alfa. Entonces no había restricción para decir que alfa beta va a estar multiplicado por x1 y alfa beta también va a estar multiplicado por x2. Como vemos, las expresiones son iguales. Por lo tanto, esta propiedad número 9, asociativa de los escalares, sí se cumple. Finalmente vamos a aplicar la propiedad número 10, que la voy a colocar por este lado. La propiedad número 10 es la existencia del escalar neutro. Con este nombre se le conoce esta propiedad número 10. Y esta nos dice que multiplicar 1 por el vector x debe ser igual al mismo vector x. Entonces, 1 multiplicado por el vector x, que es x1, x2, es igual al vector x1, x2, el vector x. Entonces, multiplicado 1 por x1, aplicando la restricción de la multiplicación, vamos a tener que es igual al mismo x1 y al mismo x2. Y esto, a su vez, es igual al vector x, x1, x2. Por lo tanto, los dos términos son iguales, y esta propiedad de la existencia del escalar neutro sí se cumple. Hemos aplicado las 10 propiedades, y como respuesta, podemos anotar que, por lo tanto, el vector en un espacio de R2 para una suma vectorial y una multiplicación vectorial no es un espacio vectorial. Obteniendo la respuesta para este ejercicio. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo, suscribirte a este canal y si tienes alguna duda o sugerencia, hacérmela llegar en la sección de comentarios. Hasta un próximo video.